En 2015, el Papa Francisco cumplió su promesa: visitar a la comunidad católica tanto en América Latina como en África y Asia. En total, fueron 11 viajes en los que el pontífice llevó un mensaje de paz y unión. 2 de ellos, considerados como los más importantes de su gira, fueron a Estados Unidos y Cuba, naciones que actualmente atraviesan un proceso de reconciliación tras 50 años de tensión política. NTN 24 siguió de cerca la gira del Papa por América en 2015. Suramérica le dio la bienvenida a su Papa latinoamericano en el mes de julio, cuando Francisco visitó Ecuador, Bolivia y Paraguay. El pontífice cumplió una intensa agenda con encuentros de todo tipo con autoridades civiles, obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas, campesinos y reclusos. Pronunció más de 20 discursos y las homilías en las que insistió en la necesidad de sumar fuerzas en favor de un cambio de un sistema, un proyecto donde todos tienen cabida, por humildes que sean. Su segundo viaje a territorio americano tuvo como punto de partida Cuba, donde llegó el 19 de septiembre. El Santo Padre se encontró con el presidente Raúl Castro y con su hermano Fidel en 2 reuniones separadas. Miles de personas lo esperaban en la histórica Plaza de la Revolución para acudir a la primera misa masiva del pontífice en suelo cubano. En su corta estadía en la isla, el Papa pronunció un discurso donde hizo mención a la necesidad de mirar más allá de las clases sociales. Animo a los responsables políticos a continuar avanzando por este camino y a desarrollar todas sus potencialidades como prueba del alto servicio que están llamados a prestar en favor de la paz y el bienestar de sus pueblos y de toda América. El Papa Francisco se reunió con jóvenes, familias y religiosos cubanos. Sin embargo, fue criticado ya que no tuvo ningún encuentro con disidentes políticos. El Papa dijo que no tenía programada ninguna audiencia y esto causó malestar entre los colectivos como las Damas de Blanco. En una misa oficiada ante la patrona de Cuba, en el Santuario de la Virgen de la Caridad, Bergoglio afirmó que la Iglesia quiere tender puentes y romper muros en Cuba, y realizó una oración especial para que todos los cubanos puedan reunirse de nuevo. Como María, Madre de la Caridad, queremos ser una iglesia que salga de casa para tender puentes, romper muros, sembrar reconciliación. En territorio cubano, el Papa Francisco se refirió al proceso de paz que desarrolla el gobierno colombiano y las FARC. Por favor, no tenemos derecho a permitirnos otro fracaso más en este camino de paz y reconciliación. Luego de su visita a Cuba, Francisco se reunió con Fidel Castro y emprendió un viaje histórico a Estados Unidos, la primera vez que pisaba suelo estadounidense en su vida. Allí fue recibido en el aeropuerto por el presidente estadounidense Barack Obama. Hizo una intervención ante el Pleno del Congreso, donde fue ovacionado de pie en varias oportunidades. Ante los congresistas pidió la abolición de la pena de muerte y se volvió a centrar en la política migratoria y de refugiados. Pidió que se trate este problema con humanidad y desde la acogida. La gente de este continente no tiene miedo de los extranjeros, porque la mayoría de nosotros una vez fuimos extranjeros. Digo esto a ustedes como un hijo de inmigrantes, sabiendo que muchos de ustedes también descienden de inmigrantes. La tercera parada de Jorge Bergoglio fue la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. El máximo responsable de la Iglesia Católica ofreció un duro mensaje sobre los privilegios de ciertos países en los organismos internacionales y las medidas de abuso que imponen algunas entidades financieras que impiden el progreso de países en desarrollo. Por otro lado, Francisco pidió la total abolición de las armas nucleares. Que empeñarse por un mundo
mundo sin armas nucleares, aplicando plenamente el Tratado de No Proliferación en la letra y en el espíritu, hacia una total prohibición de estos instrumentos. Posteriormente, el Papa participó en un encuentro interreligioso en el Museo y Monumento en memoria de las víctimas del 11 de septiembre. El Santo Padre celebró una misa multitudinaria en el Madison Square Garden a la que acudieron más de 20.000 personas. El cierre del viaje lo marcó el encuentro de las familias. Allí el pontífice destacó que la familia es la alianza fecunda entre el hombre y la mujer. Es la respuesta al gran desafío de nuestro mundo. Bergoglio culminó este 2015 con la apertura de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, un símbolo con el que dio inicio al Año Santo Extraordinario de la Misericordia, periodo en el que se concederá la indulgencia a los peregrinos. En el 2016, Norteamérica abrirá nuevamente sus brazos para recibir al Papa Francisco en territorio mexicano, donde incluirá una visita al santuario de la llamada Emperatriz de América, la Virgen de Guadalupe y a lugares violentos como Ciudad de Juárez. Pater et Filius et Spiritus. Y hasta ahora saludamos en Ciudad de México a Manuel Ocampo Ponce, doctor en filosofía y miembro de la Pontificia Academia de Santo Tomás de Aquino en México. Muy buenos días, señor Ocampo, y bienvenido al informativo de NTN 24. ¿Qué tal? Buenos días a todos los que nos ven el día de hoy. Pues un saludo muy afectuoso para todos. Un gusto tenerlo con nosotras. En 2015 el Papa viajó, ya lo veíamos, a 11 países. Escribió una encíclica sobre el medio ambiente e inauguró el jubileo en África. A su parecer, este ha sido un año en el que el Papa Francisco ha consolidado su liderazgo moral global. Sí, bueno, pues el Papa Francisco, como bien dice, está estableciendo un liderazgo pastoral principalmente, y dentro de la pastoral, bueno, viene la cuestión de las costumbres, de la moral, con este jubileo de la misericordia, un jubileo por demás importante que se realiza a 50 años del Concilio Vaticano II, en los festejos de estos 50 años que marcaron un hito en la historia de la Iglesia, porque bueno, pues lo que se buscaba en este Concilio Vaticano II era principalmente presentar el Evangelio de una manera nueva, y esta manera nueva tiene que ver con enfatizar principalmente el amor de Dios, el amor que tiene a los hombres, y por esto ahora a 50 años el Papa, bueno, pues establece este año de la misericordia. Bueno, ahora el deshielo entre Cuba y Estados Unidos marca ese paso del Papa Francisco, el Papa de los pobres, a un rol político y diplomático de inmensa trascendencia. ¿Cuán político e influyente es el Papa Francisco en temas como estos? Bueno, el Papa Francisco efectivamente, bueno, tiene un liderazgo principalmente pastoral, pero hay que recordar que la doctrina católica tiene que ver no exclusivamente con la cuestión teológica, con lo que es la teología, sino que la pastoral principalmente tiene que ver con las costumbres. Y ahí es donde viene una conexión entre el ámbito social, el ámbito político y el ámbito religioso. El ámbito religioso siempre repercute en las cuestiones sociales y políticas, y es por esto que el Papa, que principalmente está buscando, ¿verdad?, la justicia, el bien para todos los miembros de las sociedades, está estableciendo su liderazgo pastoral, pero este liderazgo pastoral tiene que ver con la parte social y la parte política. Desde luego, en Cuba ha tenido un papel fundamental el Papa en este diálogo que ha tenido con Estados Unidos para poder moverse hacia un gobierno más justo y que haya una relación más equitativa con la potencia mundial, después de todos los años que ha estado pues bajo este régimen, un régimen muy difícil que ha dejado muy rezagada a Cuba en muchos aspectos, en aspectos tecnológicos y otros aspectos como podemos verlo, y realmente el Papa pues ha ejercido este liderazgo tan importante en donde definitivamente sí ha influido para que se establezcan estas relaciones en un aspecto muy positivo. Ahora, usted, ya que habla del viaje del Papa a Cuba,
El Papa también ha sido blanco de críticas porque cuando visitó Cuba la disidencia estuvo inconforme por no tener una audiencia con el pontífice, mientras que sí tuvo espacio para Raúl Castro y para su hermano Fidel, ¿no? Bueno, desde luego en la agenda del Papa hay prioridades que nosotros no podemos juzgar porque nosotros tampoco podemos ver la trascendencia o de aquello que él quiere alcanzar, de los objetivos, que además es una agenda que va en función de los objetivos de la Iglesia Católica, que en este caso, bueno, encabeza el Papa Francisco. Entonces no podemos nosotros criticar que se haya permitido esto o que no se haya permitido si el Papa realmente estuvo a favor de realizar esta entrevista con estos mandatarios tan importantes, porque además son personas que han sido pues realmente puntos claves en la política en los últimos pues tantas décadas que ha tenido este régimen en Cuba. Entonces, si él lo consideró prioritario y consideró que era importante empezar por ahí, es porque de otra manera no hubiera podido garantizarse la pastoral que él está queriendo tener en este momento en el pueblo cubano, que estuvo bajo este régimen además, que le impidió realmente la religión católica, porque sabemos que hubo grave persecución por parte de estas personalidades, de estos dirigentes, una persecución religiosa muy grande, y entonces realmente era importante que se dirigiera a estos personajes. Ahora, el Papa visitó Ecuador, visitó Bolivia, Paraguay, en la primera gira a su continente en julio pasado. ¿Cuál cree usted que fue el mensaje del Papa en estas visitas con estos destinos? 3 países que son periféricos, pero con una gran riqueza. ¿Qué es su fe? Estos países tienen también unas políticas que son muy parecidas, gobiernos realmente que son socialistas o comunistas, que van marcados por una tendencia marxista, por el marxismo que decíamos del siglo XIX, pero que realmente en el momento que él viajaba a estos países, pues se encontraba, ¿verdad? Aunque hace pocos meses, pero ahora la política va cambiando rapidísimo, pues bajo una tendencia de izquierda muy fuerte. Entonces era importante que estos países que ejercen un liderazgo con sus gobernantes en lo que se refiere a la izquierda, digamos, del continente americano, pero sobre todo de Sudamérica, aunque también se encuentran otros países como la isla de Cuba, bueno, pues era importante que él influyera e incidiera ahí, llevando un mensaje de justicia, de paz, un mensaje de inclusión, un mensaje de reflexión para lograr también en América Latina una situación más conforme a la justicia social, conforme a la doctrina social de la Iglesia. Ahora, el Papa tampoco casualmente cerró su año en viajes internacionales con una gira por Kenia, por Uganda y por la República Centroafricana. Una visita además que fue calificada como la más arriesgada de su pontificado. ¿Fue este un buen mensaje entre tanto pánico colectivo con respecto a la amenaza terrorista? En África, desde luego, nosotros encontramos un continente que está pues azotado, ¿verdad?, por la injusticia, por la guerra, pero sobre todo un continente que ha sido realmente víctima o presa de los intereses internacionales de los países muy desarrollados, como puede ser Europa y Estados Unidos. Realmente África ha sido dividida como si fuera un pastel y explotada gravemente e injustamente, lo cual ha propiciado todo este tipo de conflictos internos, de guerras civiles que realmente parecen no tener fin. El discurso del Papa siempre va en función del bien común, es decir, del verdadero bien de todos y cada uno. No es que se incline por una ideología o por otra, porque sabemos que tanto el capitalismo como el comunismo pues ya están trasnochados, ya son 2 sistemas obsoletos, caducos y que han traído una gran injusticia social a nivel mundial. Muy bien, agradecemos a Manuel Ocampo Ponce, doctor en filosofía y miembro de la Pontificia Academia de Santo Tomás de Aquino en México, por habernos acompañado. Pásela bien. No, pues muchas gracias a todos ustedes y un saludo muy afectuoso. Que tengan un excelente día.